Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 2.9 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: una pelota se mueve en línea recta, el eje X. En la figura E2.9, la gráfica muestra la velocidad de esta pelota en función del tiempo. El inciso A pregunta: ¿cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos? Para responder esto, primero recordemos que la rapidez media es igual a la distancia total recorrida dividido entre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. El tiempo que tarda en recorrer esa distancia lo da la gráfica. Si se fijan, la gráfica dice que el movimiento va de 0 a 3 segundos, por lo tanto, el tiempo dura 3 segundos. Lo podemos calcular tomando el instante final del intervalo y restándole el instante inicial. 3 menos 0 es 3. Por lo tanto, el tiempo ya es un valor conocido. Lo que tenemos que calcular nosotros ahora es la distancia total. Mire que la distancia total, o la distancia simplemente, es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dice hacia dónde se mueve, solo nos dice el qué tanto recorrió. ¿Listo? La distancia se diferencia del desplazamiento en que el desplazamiento sí es una cantidad vectorial, es decir, que nos dice qué tanto se movió y hacia dónde. O sea que en el desplazamiento nos interesa saber el signo, porque si es una cantidad positiva, quiere decir que se movió a la derecha, y si es una cantidad negativa, quiere decir que es a la izquierda. Mientras que la distancia siempre será una cantidad positiva, la cual nos dice qué tanto se movió, no hacia dónde. ¿Listo? La distancia total la podemos calcular tomando la distancia 1, que será la distancia que recorre con una velocidad de 2 metros por segundo, y sumándole la distancia 2, que es la distancia que recorre con una velocidad de 3 metros por segundo. Como estamos hablando de distancias, tenemos que trabajar con rapidez, no podemos trabajar con velocidad. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la rapidez? La rapidez la podemos calcular de la siguiente forma. La rapidez será igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Estas son las componentes de la velocidad. En este caso solo tenemos componente en x. Por lo tanto, la componente en y y la componente en z vale 0. De modo que la rapidez se reduce a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado. ¿Listo? La raíz cuadrada de una cantidad elevada al cuadrado es igual al valor absoluto de la cantidad que está elevada al cuadrado. ¿Miran? Porque la rapidez siempre será un valor positivo. Por eso debemos sacar el valor absoluto. Y además, esta es la definición de raíz cuadrada. Cuando uno saca la raíz cuadrada de una cantidad elevada al cuadrado, debemos colocarle el valor absoluto de esa cantidad. ¿Listo? Ahora, podemos llamar rapidez 1 a la rapidez que lleva en el primer intervalo de tiempo, es decir, a la rapidez que lleva en los primeros 2 segundos. Por lo tanto, la rapidez 1 será igual al valor absoluto de la velocidad de ese primer intervalo, es decir, el valor absoluto de 2 metros por segundo. El valor absoluto de una cantidad positiva es esa misma cantidad, por lo tanto, resulta que la rapidez del primer intervalo es 2 metros por segundo. Con este valor ya podemos calcular la distancia 1, porque el tiempo del primer intervalo ya lo conocemos. Miran, el primer intervalo va de 0 a 2 segundos, por lo tanto el tiempo será 2 segundos. Esto resulta de tomar el instante final del intervalo y restarle el instante inicial. 2 menos 0 es 2. Aquí lo podemos anotar. El tiempo del primer intervalo es igual a 2 segundos. ¿Listo? Ahora la distancia que recorre en ese tiempo será igual a la rapidez 1 multiplicada por el tiempo 1. Y esto pues es igual a 2 metros sobre segundo multiplicada por 2 segundos. 2 por 2 es 4.
un segundo que está dividiendo se cancela con un segundo que está multiplicando y nos queda en metros, que tiene sentido. Las distancias se miden en unidades de longitud, en este caso metros. La rapidez del segundo intervalo será igual al valor absoluto de la velocidad que lleva en el segundo intervalo. Miren que la velocidad en este caso es 3 metros por segundo. Por lo tanto será igual al valor absoluto de 3 metros sobre segundo. Esto es igual a 3 metros sobre segundo. Y el tiempo que dura el segundo movimiento, o el tiempo que dura el otro intervalo, será igual a 3 menos 2, es decir, un segundo. ¿Listo? Con esto ya podemos calcular la distancia que se recorre con esa velocidad de 3 metros por segundo, la cual será distancia 2 igual a rapidez 2 multiplicada por el tiempo 2, que es igual a 3 metros sobre segundo multiplicada por un segundo. 3 por 1 es 3, un segundo que está dividiendo se cancela con uno que está multiplicando y nos queda en metros. Por lo tanto, la distancia total que dijimos que se calculaba tomando la distancia 1 más la distancia 2 será igual a 4 metros más 3 metros. Y esto resulta ser 7 metros. ¿Listo? El tiempo total vale 3 segundos. Por lo tanto, la rapidez media es igual a la distancia total dividido entre el tiempo total, que es igual a 7 metros dividido entre 3 segundos. ¿Listo? 7 dividido entre 3 resulta ser 2,3, pero este 3 es periódico, es decir, que se repite infinitas veces el 3, y las unidades que quedan son metros sobre segundos. Metro sobre segundo. Esta sería la respuesta más exacta, pero los profesores por lo general piden aproximar a 1 o a 2 decimales. Yo lo voy a aproximar a 2. Entonces la rapidez media será igual a 2,33 metros sobre segundo. ¿Listo? Repito, cuando yo digo 3 periódico quiere decir que el 3 se repite infinitas veces. ¿Listo? Esta sería la rapidez media. Ahora debemos calcular la velocidad media. ¿Listo? La velocidad media es un vector que se define como el desplazamiento total dividido entre el tiempo que dura todo el movimiento, ¿sí? El tiempo total. Lo podemos llamar t. ¿Listo? Ahora, lo que nos falta calcular es el desplazamiento total. Miren que el tiempo t ya lo conocemos. Sabemos que en total dura 3 segundos. ¿Cómo calculamos el desplazamiento? El desplazamiento total es una cantidad vectorial también, que se define como, o lo podemos calcular como, el desplazamiento que hace en el primer intervalo de tiempo, llamémoslo desplazamiento 1, más el desplazamiento que hace en el segundo intervalo de tiempo. ¿Listo? Mire que son cantidades vectoriales, así que sí nos va a interesar el signo que obtengamos. Si obtenemos un signo positivo, quiere decir que el desplazamiento se hizo a la derecha. Si obtenemos un signo negativo, quiere decir que el desplazamiento se hizo a la izquierda. ¿Listo? ¿Cómo calculamos estos desplazamientos? En este caso, tenemos velocidades constantes. Cuando uno tiene una velocidad constante, resulta que esa velocidad es igual a la velocidad media. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad media del primer intervalo será igual al desplazamiento del primer intervalo de tiempo dividido entre el tiempo que dura ese primer intervalo. El tiempo 1 ya lo conocemos, sabemos que es de 2 segundos. Entonces lo que yo quiero es despejar el desplazamiento 1. Por lo tanto, el desplazamiento 1 será igual al tiempo 1 multiplicado por la velocidad media 1. Miran, esta cantidad que está dividiendo, yo la pasé al otro lado a multiplicar. Con esto ya puedo calcular el primer desplazamiento.
que resulta ser el desplazamiento 1 será igual al tiempo 1, que dijimos que era de 2 segundos, multiplicado por la velocidad media 1, que es de 2 metros por segundo. Miren que aquí ya estamos trabajando como vector, es decir, que si obtenemos un valor positivo de la velocidad, nos está indicando que se mueve a la derecha también. ¿Listo? Esto resulta ser 2 por 2, 4 metros. 4 metros queda, ¿sí? Porque segundo con segundo se cancela. Mire que nos dio positivo, es decir que el desplazamiento fueron 4 metros hacia la derecha. Ahora de la misma forma, tomando ya este despeje para no escribir esto, pero sustituyéndole por el nombre del segundo intervalo, tenemos que el desplazamiento 2 será igual al tiempo 2 del segundo intervalo por la velocidad media 2, o sea la velocidad que lleva en ese intervalo de tiempo. El segundo intervalo valía un segundo, ¿recuerdan? Porque iba de 2 a 3 segundos, por lo tanto duró un segundo. Y la velocidad media en ese intervalo es 3 metros por segundo. Esto resulta ser 3 metros. Mira, segundo con segundo se cancela y nos quedan 3 metros. Mire que obtenemos los mismos valores que antes. Ahora, el desplazamiento total será igual, como habíamos dicho antes, al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Esto pues es 4 metros más 3 metros. Miran que ambos son cantidades positivas, por eso tienen signos positivos. Y esto resulta ser 7 metros. ¿Listo? Ya tenemos el desplazamiento, por lo tanto ya podemos calcular la velocidad media. La velocidad media entonces será igual al desplazamiento total, que es 7 metros, dividido entre el tiempo total, que es 3 segundos. Obtuvimos lo mismo que antes, por lo tanto la velocidad media es 2,3 periódico metros sobre segundo. Miren que el valor numérico es el mismo, la única diferencia es que esto ya es un vector, es decir que nos está diciendo que se está moviendo a la derecha, ¿sí? Porque es positivo. Eso, ya tenemos la velocidad media. Bueno, lo podemos aproximar a 2 decimales como hicimos antes, por lo tanto la velocidad media la podemos escribir como 2,33 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad media que nos piden en el inciso A, y la rapidez media ya la encerré y hasta acá. Listo. Ya tenemos resuelto el inciso A. Vamos por el B. Dice, suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2 segundos es de menos 3 metros por segundo, en lugar de 3 metros por segundo positivo. En este caso, calcule la rapidez media y la velocidad media de la pelota. ¿Listo? Es decir, que ahora ya no vamos a tener la velocidad aquí, sino que esta rayita va a estar por acá abajo, en un lugar donde esté menos 3 metros por segundo. Y acá tendremos esa rayita, ¿sí? A partir del segundo 2 hasta el segundo 3. Será una velocidad negativa en este caso. ¿Listo? Voy a borrarlo. Y voy a escribir eso acá. Hagámoslo con azul. Vamos a calcular la rapidez media. La rapidez media, del mismo modo que antes, será igual a la distancia total recorrida dividido entre el tiempo total recorrido, o el tiempo total que dura el recorrido, perdón. Vamos a obtener lo mismo que antes, porque si recuerdan, la distancia total se la va a calcular tomando la distancia del primer movimiento más la distancia del segundo movimiento. ¿Listo? La rapidez que dura el primer movimiento, si recuerdan, es el valor absoluto de la velocidad que se lleva en ese movimiento, que es de 2 metros por segundo positivos. Miran, el valor absoluto de esto es 2 metros por segundo, por lo tanto la rapidez es 2 metros por segundo, ¿sí? Y la rapidez 2, la rapidez que lleva en el segundo intervalo, será igual al valor absoluto de menos 3 metros, perdón, 3 metros por segundo.
El valor absoluto de una cantidad negativa es esa misma cantidad pero positiva, por lo tanto la rapidez 2 será 3 metros por segundo. Miren que obtuvimos las mismas rapideces que habíamos obtenido antes cuando calculamos la rapidez media. Por lo tanto vamos a obtener lo mismo, ¿sí? Si calculamos las distancias, la distancia 1 será igual a la rapidez 1 por el tiempo 1, es decir, 2 metros por segundo por el tiempo 1 que dura 2 segundos, y eso será igual a 4 metros. La distancia 2 será igual a la rapidez 2, es decir, 3 metros por segundo por el tiempo que dura el movimiento, que en este caso es 1 segundo, y esto resulta ser 3 metros. ¿Listo? Por lo tanto, la distancia total será igual a 7 metros. Miren que resultó lo mismo, ¿no? De modo que la rapidez media será igual a 7 metros, que es la distancia total, dividido entre el tiempo total, que es 3 segundos. Y esto vuelve a resultar 2,3 periódico metros sobre segundo. Y si lo volvemos a aproximar a dos decimales, obtenemos que la rapidez media es igual a 2,3 perdón, con dos decimales dije, 2,33 metros sobre segundo. Y esta será la rapidez media para el inciso B. Ahora calculemos la velocidad media para el inciso B. En este caso sí vamos a obtener algo diferente. Recordemos que la velocidad media es una cantidad vectorial que se define como el desplazamiento total dividido entre el tiempo que dura todo ese desplazamiento. Nosotros habíamos dicho antes que el desplazamiento total lo podíamos calcular tomando el desplazamiento que dura el primer movimiento y sumándole el desplazamiento que dura el segundo movimiento. ¿Listo? El desplazamiento del primer movimiento será el mismo que obtuvimos acá, porque no ha cambiado nada para el primer intervalo de tiempo, ¿verdad? ¿Dónde fue que lo obtuvimos? Sería este. Miran, porque sigue siendo 2 segundos el tiempo que dura ese movimiento y la velocidad sigue siendo 2 metros por segundo. ¿Listo? Por lo tanto, voy a tomar ese resultado y lo voy a anotar aquí. El desplazamiento 1 resulta ser 4 metros positivo, es decir que el primer desplazamiento es 4 metros a la derecha. Ahora sí calculemos el desplazamiento de el segundo movimiento. El desplazamiento 2 por lo tanto será igual, si recuerdan aquí calculé ya la formulita que me permite calcular los desplazamientos. Miran, es el desplazamiento igual al tiempo por la velocidad media, por lo tanto aquí sería desplazamiento 2 igual al tiempo 2 por la velocidad media 2. Esto será igual a el tiempo 2 que dura 1 segundo multiplicado por la velocidad media 2, que en este caso mire que es menos 3 metros por segundo, ¿sí? El problema me dice eso, que en este caso usemos el valor negativo o una velocidad negativa. Esto resulta ser más por menos, menos 1 por 3, 3, segundos se cancela con segundos y nos queda en metros. Mire que ahora el desplazamiento es negativo, quiere decir que se movió 3 metros a la izquierda. ¿Listo? Entonces el desplazamiento total será igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Esto será igual a 4 metros, que es el desplazamiento 1, más el desplazamiento 2, que es menos 3 metros. O sea que tengo que usar paréntesis porque aquí tengo una cantidad negativa ya, menos 3 metros. ¿Sí? Yo no puedo escribir dos signos seguidos sin paréntesis, o sea, esto se mira mal. ¿Miran? Así se mira mal. Tengo que colocar paréntesis cuando tengo signos seguidos. Esto será igual, por tanto, a 4 metros. Aquí tengo que multiplicar signos, más por menos, menos 3 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total será igual, 4 menos 3 es 1 metro. Ahora ya con esto ya puedo calcular la velocidad media. La velocidad media total será igual
al desplazamiento total, que en este caso es 1 metro, dividido entre el tiempo que duró todo el movimiento, que es 3 segundos. Y 1 dividido entre 3 resulta ser 1 dividido entre 3, lo estoy haciendo en la calculadora, es 0,3 periódico. ¿Listo? 0,3 periódico. Y ese también lo podemos aproximar a 2 decimales. Por lo tanto, la velocidad media será igual a 0,33. Bueno, aquí se me olvidó colocar las unidades. Es metros sobre segundo. Y acá también tendré metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad media en este caso. ¿Listo? Miren que la velocidad media sí cambió, mientras que la rapidez media no cambió. Eso es porque en la rapidez media solo nos interesa cuánto se movió, el qué tanto, y en la velocidad media nos interesa el qué tanto se movió y hacia dónde. ¿Listo? Miren que primero nos movimos 4 metros a la derecha, digamos así, y luego nos regresamos 3 metros a la izquierda. Por eso el desplazamiento total es el que va de 0 a 1. ¿Miran? Tiene sentido, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya ayudado para alguna tarea o para estudiar estos temas, para aprender a diferenciar entre velocidad media, rapidez media, distancia y desplazamiento. Espero que haya quedado claro todo. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchísimas gracias y hasta luego.